A declaración do estado de alarma provocou o peche de numerosos comercios en todo o territorio nacional. En Pontevedra, moitos autónomos e empresarios víronse obrigados a baixar o enraizado dos seus establecementos. Un feito que avivou a preocupación entre todos eles. Nese momento, moitos decidiron buscar alternativas e solucións e por iso naceu a iniciativa Yo compro en el comercio de Pontevedra, unha campaña impulsada nas redes sociais e coa que se pretende fomentar o consumo no comercio local. A través de redes sociales hemos iniciado una campaña de promoción en la cual hacemos post diarios y presentamos a los autónomos y a las empresas que forman parte de la iniciativa, y también hacemos unas entrevistas en directo, lo que nos permite tener un trato más cercano con ese establecimiento o con ese autónomo, y que nos pueda explicar de primera mano los servicios que nos puede prestar o los productos que podemos adquirir en su negocio. Natalia Orbán foi a encargada de poñer en marcha esta iniciativa, pero esta empresaria pronto conseguiu o apoio dos pontevedreses. Actualmente forman parte desta campaña máis de 250 autónomos da cidade. En as redes sociais o seu perfil conta xa con case 1000 seguidores. Nuestro mensaje es muy claro: necesitamos la colaboración de nuestros vecinos y vecinas de Pontevedra, que se impliquen en consumir en el comercio local de Pontevedra para poder reiniciar y reactivar lo antes posible la economía de la ciudad. Es fundamental que todos nos impliquemos y la ayuda de todos para poder salir cuanto antes de esta situación. Na campaña hai negocios de todos os sectores, dende hostalería e alimentación, ata farmacias, comercios de moda ou tendas de produtos para mascotas como esta. Dende que comezou o estado de alarma, este establecemento puido manter abertas as súas portas. Sen embargo, a súa actividade viuse completamente alterada. A todo el mundo atiendo en la puerta, casi todo el mundo que viene, por suerte va viniendo gente nueva, pero casi todo el mundo que viene pues conoce la tienda y nuestros productos a través de las redes sociales. Si no, yo desde la puerta yo le enseño y le explico todo lo que quiera. Si no, lo que hace mucha gente es que me hacen el pedido a través de Instagram, Facebook o WhatsApp, y si tienen alguna duda, yo lo que hago es pues darles una vuelta virtual por la tienda y enseñarles lo que tengo, las novedades, las cosas en las que están interesadas o tienen alguna duda. Co obxectivo de atender a toda a cidadanía e coa vista posta xa na nova normalidade, o comercio local reforza as medidas de hixiene. Cada vez que atiendo a alguien y toco a alguien, toco algo, lo que hago es me desinfecto las manos, y cada cierto tiempo subo arriba, me lavo las manos con agua y con jabón. Igual que el TPV tenemos para desinfectarlo cada vez que alguien lo toca. Pero para poder chegar a esa nova normalidade e facer fronte ás perdas económicas destas semanas, os empresarios da cidade precisan da axuda de todos os pontevedreses. Ahora más que nunca, los comercios de Pontevedra, los comercios que le damos vida a las calles de Pontevedra, os necesitan más que nunca, porque es un momento difícil y es un momento donde todos tenemos que arrimar el hombro y apoyar a ese pequeño comercio que realmente está ahí siempre para lo que necesitáis. Empezamos de nuevo, que os estamos esperando, que repetiros que por favor que consumáis en el comercio local de Pontevedra, que es vital la implicación de todos, y que nos vemos muy prontito. A partir del día 11, pues poquito a poco empezamos la nueva normalidad.